Buenas tardes a todos, una vez más por aquí, tratando de desarrollar temas. En la ocasión vamos a hablar de un tema que me fue solicitado por varias vías, que yo sé que es un verdadero problema hoy tratarlo, que los sacerdotes, por más esfuerzo que hagan, parecería que la comunidad no lo entiende, y entonces vamos a tratar de poner un poquito en orden todo lo que tiene que ver con el fundamento del OD en un aspecto básico, que es la prohibición que existe de las mujeres en acceder al fundamento del OD. Por otro lado, vamos a hablar y vamos a hacer algunos comentarios, si el tiempo nos da, de cosas que tienen que ver con este fundamento, a medida que vayamos hablando. Antes que todo, lo que preocupa a muchísimos sacerdotes de la tradición del Batuque es la falta de responsabilidad, la ignorancia sobre los temas y sobre todo una tendencia que viene arraigándose en los últimos, por lo menos en los últimos 20 años, con gran expansión, y que es la ignorancia del religioso inclusive que se inicia y supone que los orillás son como los santos católicos que están flotando arriba de una nube y que tienen cuerpo humano y que son santitos. Entonces, todo lo admiten, todo lo absuelven. Como está el concepto cristiano del pecado, está el concepto del cristiano del perdón divino. Entonces, trasladamos eso a una matriz de culto africanista y no entendimos absolutamente nada. Es preocupante, sobre todo, cuando eso no viene solamente de la falta de conocimiento del religioso, sino cuando es inducido por algunos sectores que se creen con derecho a juzgar desde afuera las tradiciones de una modalidad. Nuestra religión africanista es tradicionalista por excelencia. Siempre vamos a hacer y respetar aquello que nuestros mayores nos enseñaron, le guste o no le guste a quien sea. Porque esos que juzgan también hacen caso a las enseñanzas de sus mayores. Entonces, resulta inconcebible que un sacerdote africanista de otra modalidad juzgue lo que hacen en una modalidad a la cual él no pertenece, de la cual solamente tiene la visión parcial, como lo puede tener cualquier persona adepta al culto que va a una celebración abierta. No conoce los fundamentos de la modalidad a la cual intenta desprestigiar, y sobre todo se agarra de lo que le han enseñado los mayores como lo único válido. Le anticipo a toda la comunidad africanista que en África, en los estados yorubas, hay tanta diversidad de manejo de un solo fundamento, de un solo orilla, que les asombraría a todos los que por acá se la pasan parloteando de que eso lo inventó el batuque, que eso otro lo inventó el candomblé, que eso otro lo inventó la gocha. O sea, los únicos puros, los únicos santos y los únicos inmaculados parecería que vienen del otro lado del Atlántico. La verdad que desde 1960, que se declara la independencia de Nigeria, la República Federal de Nigeria alberga una estructura social y cultural en decadencia. Me hago responsable de lo que digo, porque sé cómo funciona la cosa en Nigeria. Ni hablar de lo que es religión, ni hablar de lo que es el poder político y la gente que se agazapa al poder político a través de los cultos.
La mayoría de la gente que viaja de América a África lo único que se limita a ver es la ciudad en donde llega, porque ahí está el contacto con el cual va supuestamente a descubrir la pólvora o el dulce de leche. No recorre, no se pasa un mes recorriendo las aldeas, no se da cuenta de la infiltración cristiana y de la infiltración musulmana en la conciencia del pueblo nigeriano, y cómo se relegan los cultos ancestrales, cómo quedan reducidos a su mínima expresión, cómo van perdiendo prestigio inclusive en los propios nativos, y sobre todo teniendo en cuenta que es un país de enormes riquezas, Nigeria, pero su población, el pueblo, el hombre común, vive tratando de subsistir, porque los grandes poderes siempre están en manos de los poderosos, nunca está repartido en el resto de la gente. Entonces nos dejamos maravillar con un templo en una ciudad determinada, o con el Obá de esa ciudad y todo lo que hay visible alrededor de él, pero no nos damos cuenta que la religión, o mejor dicho, los cultos yorubas, están sufriendo grave perjuicio de parte de los propios nigerianos. Entonces, una persona va con un nivel elemental de inglés y trata de hacer obligaciones, y después, si tiene un poco más de inglés, estudiar un poco, y aprende lo que sus mayores le dicen, y eso es ley, y cuando cruzan el Atlántico tiene que seguir siendo ley para ellos. Bueno, no, parecería que no, porque yo no puedo imponer una ley mía y no acatar las leyes del resto. ¿Quiénes son esos sacerdotes para venir a hacer un cuestionamiento a los fundamentos que construyeron y que mantienen viva una tradición en América? ¿Qué capacidad tienen para hacerlo? ¿Qué honra tienen para hacerlo? ¿De dónde vienen las raíces africanistas que fueron a buscar al continente africano? Porque, ojo, que acá hay muchos sacerdotes que venden ayés, pero en Nigeria hay muchísimos sacerdotes que viven de vaciarle el bolsillo a los incautos que viajan con la idea de emocionarse cuando ven el templo de Oyún en Iyeyá, No nos convenzamos de lo contrario. Entonces, la propaganda destructiva, y ahí sí pongo el dedo acusador a gran parte de la comunidad tradicionalista, sumado a la ignorancia del público presente, del americano, que tiene un desorden de ideas y conceptos religiosos enorme, sumado a los malos sacerdotes que adoctrinan a sus hijos como si fueran mascotas más que personas racionales, y sumado al auge de la comunicación, que me permite ver un ritual en cualquier parte del mundo, y entonces pienso que como yo no hago algo, esto también es posible. Entonces se arma una ensalada rusa en América, que después esos mismos que promovieron ese desalineo hacen así como diciendo: a nosotros nos pasa. ¿Se dan cuenta que ustedes están todos revoltijeados y no saben lo que hacen? Cuando ellos mismos, desde la década de 1980, finales de 1980, comenzaron a insistir que lo que se hacía en América no tenía fundamento. Bueno, a ver, no voy a hablar de todo el africanismo en América, pero quien practica la religión africanista en América no necesita incluir recetas mágicas ni conceptos que vengan del tradicionalismo, como el tradicionalismo tampoco debería necesitar importar de América cosas que le faltan, y le faltaron muchas durante mucho tiempo. Ya Berger denuncia en la primera década del siglo XX que el culto de Oyosi estaba extinto en África,
y tuvieron que ir sacerdotes del candomblé a enseñarle a los africanos, que todos lo saben, sobre los secretos de un fundamento que ellos habían perdido. Como eso, les puedo decir qué pasó a partir de la década de 1990, cuando llegaban los sacerdotes del Batuque a querer incursionar en el tradicionalismo. Le preguntaban si ellos hacían borí. Y los Yoruba dijeron, no, o sea, ¿qué es eso? No tenemos la menor idea. Entonces lo inventaron. Lo inventaron literalmente. Porque nunca cultuaron a Orí. Orí estaba ahí flotando como una pelotita transparente en el ideario y en la doctrina que recibían y en los itans que lo nombran. No me vengan vendiendo versos y espejitos de colores de otros lugares. Seamos respetuosos con lo que hace cada uno. Una vez un babalao africano, ¿sabe lo que me dijo? Nosotros no podemos hacer absolutamente nada de lo que tienen ustedes porque son fundamentos de Orishá. Los babalaos no construimos ni damos vida a fundamentos de Orishá. Para eso vas a tener que hablar con un sacerdote de Orishá. Ellos tienen muy claro dónde empieza y dónde termina sus territorios. Pero cuando tienen que vender ayes, o cuando tienen que vender su concepción de fundamento, sacan y pelan lo que venga. Total, en América lo único que sobra es plata y ellos la necesitan demasiado. Amén de las connotaciones políticas, que ya lo he dicho en otro video, por el cual hacen esta suerte de evangelismo africanista, en donde le llenan la oreja a la persona suponiendo que todos se van a dejar convencer. Cuestionables hay en todas partes, y en América nos sobran los malos sacerdotes que son cuestionables, en todas las modalidades de culto, desde la hocha cubana hasta el batuque. No necesitamos comprar más, si a eso nos referimos. Y que ustedes digan que vienen con la raíz, la verdad que mejor no investiguemos cómo son las cosas en Nigeria, porque más de uno se va a asustar. ¿Ok? Entonces, en esta realidad, el batuque está pasando por una gran degradación de sus fundamentos, consecuencia de que todo vale. No, yo escuché a uno que me dijo que eso es falso. Y ya automáticamente lo implementa, aunque sea una restricción que inclusive su propio jefe le dijo, esto no se puede hacer. Y entonces comienzan las improvisaciones dentro de una matriz. El batuque está infectado de esto, está enormemente infectado de esto. Y en Argentina es un desastre. En Argentina es un desastre. Porque se sumó todo esto a la tosudez, al tener la verdad solamente por decir, por decretar que se tiene la verdad, sin investigar si lo que otros están diciendo es válido o no es válido dentro de una matriz de culto. Cuando se arma una matriz de culto, se establecen leyes, como en la sociedad humana, en la sociedad mundana, los países se dan un cuerpo legal, leyes a cumplir, leyes que organizan, que garantizan derechos, que garantizan cosas que necesita cada uno de los integrantes de la sociedad, marcando una pauta de cierto grado de equidad o de igualdad dentro de la sociedad, aunque sabemos que esto es bastante relativo. También hay leyes que controlan a aquellos que no se avienen a ese sistema legal, que son las leyes penales, las que condenan cuando alguien no hace las cosas bien en una sociedad. Entonces, el tema de un fundamento de cualquier modalidad es un conjunto de pautas, normas, tradiciones, cosas verificables, que establecen como si fuera un sistema de leyes sobre las cuales yo voy a caminar para resolver mi camino religioso en una modalidad determinada y que no son coincidentes con otra modalidad.
¿Y pero por qué? Si somos todos africanistas, no hacemos todo lo mismo. Porque en África, en los estados yorubas, todos los cultos a todos los orishas son diferentes y un culto a un único orishá también tiene 20.000 variantes diferentes según la región o según el linaje en el cual se cultúe. Entonces, ¿cuál es la reflexión respecto a, pero fulano no lo hace? Yo no puedo llevar las leyes argentinas y hacerlas aplicar en Suiza. Si yo vivo en Suiza, tengo que avenirme al sistema jurídico suizo, me guste o no me guste. O sea, es falta de la inadaptación. La persona no se adapta. Como la sociedad está en crisis, no se adapta, se revela. Y por eso todo vale dentro de las matrices de culto africanista. Si a esto le agregamos todos los que vienen a hacer el canto de sirena y a convencer que las cosas son relativas, obviamente que vamos al fracaso. ¿Cuál es el final de la película? El final de la película es la destrucción de la matriz de culto. Por suerte, el batuque goza de buena salud, como lo goza el candomblé, como lo goza la olla cubana. Por más que exista a la vuelta de mi casa un templo evangélico africanista que trae la tradición de Matusalén, lo mismo, siempre va a haber gente que desee entrar a culto de orishá bajo esta modalidad y no en el templo que inauguraron a la vuelta de mi casa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos evangelistas hay en el mundo? ¿Todos pertenecen a la misma congregación? No, hay 20.000 iglesias diferentes de evangélicos. ¿Todos dan el mensaje errado menos uno? No, son formas, visiones diferentes de organizarse con un mismo dogma. Si ellos no se unen es porque existe la libertad de la persona de sentirse cómoda en un lado y huir del lado donde no se siente cómoda. La religión africanista tiene la misma característica. Puede haber una modalidad que guste y otra modalidad que no guste. Si a mí me dan a elegir, me quedo en el batuque, pero hay otras personas que se quedarán en el candomblé, en la olla cubana, en otros cultos de orishá en América, o me cruzaré el Atlántico y me haré africanista tradicional. ¿Cuál es el problema? Ahora, si uno está dentro de una matriz, debe comprender que la matriz establece reglas claras de cómo funciona el ayé en esta modalidad. El problema de muchos religiosos, que son básicamente ignorantes, es que todo vale, porque los orishás son como los santitos católicos. Y como yo a Jesucristo le puedo llegar a pedir que me perdone de un pecado y Él me perdona, se supone que en los cultos iniciáticos sucede exactamente lo mismo. Y que los orishás, si lo reciben bien al frente, porque yo lo hice bien, bárbaro, pero si me olvidé de algo o dejé de poner lo que tenía que poner, me va a responder lo mismo porque es bueno. Los orishás no son buenos y malos, o malos. Son orishás, son divinidades. Atiende las necesidades del ser humano porque existe un fundamento para que ese ayé de esos orishás sea direccionado en un sentido de ayuda. Los mismos que cuestionan que el fundamento sea rígido, no tiene, estos son inventos que hicieron algunos. Los mismos son los que prenden una vela en Cuarto Santo al revés para perjudicar con el ayé de orishá a una persona. O sea, los errores se cometen todos juntos. Bueno, no me quiero extender, quiero ir al grano. El fundamento de Baralot-D, de la prohibición referida a que las mujeres no pueden interactuar con él, con su fundamento, ni con su ayé, es un tema muy, pero muy violado dentro del africanismo. Encontramos sacerdotisas que por haber quedado libertas a la muerte de su jefe y autogobernarse, cortan para lo de como si no tuviera el menor problema.
Hay sacerdotisas que teniendo pai de santo y abuelo, como ellos las autorizan, ellas manipulan el ayé de Baralodé como de cualquier otro orilla, ¿sí? Iniciando cabezas para Lodé, fundamentando Lodés para sus hijos, plantando el ayé de Lodé en las casas de sus hijos cuando abren sus templos. Un desastre, un desastre. Eso no es Batuque. ¿No? Eso no es Batuque. Así que en este audio vamos a tratar de comprimir lo más posible, pero el tema es largo y es preferible dejarlo bien claro. ¿Ok? El motivo por el cual la mujer no puede entrar en interacción con Baralodé tiene varias aristas. Todas ellas son válidas, todas ellas podrían ser explicación de algo que tenga referencia a que existe este tabú. En el Batuque no solamente está la restricción impuesta por un orillá a través de su decreto, sino que los fundadores de la matriz hicieron un pacto de tabú para que esto permaneciera inviolable. Cuando hablé de prohibiciones, de quisilas y de tabú, dije que los tabú eran celebrados a través de rituales entre los sacerdotes y la divinidad. Todos los sacerdotes, Tiago, Juan, Pedro, no. Aquellos que instauraron la matriz, porque después ellos formaron a la primera generación de sacerdotes y de ahí para adelante todos los sacerdotes tienen que cumplir esa matriz de culto. ¿Se entiende? Algún sacerdote de alguna generación posterior puede desbloquear, digamos, anular ese pacto. No. Ni los propios sacerdotes que lo crearon lo pueden violar, porque es un acuerdo con la divinidad de que esto va a ser así dentro de esta matriz de culto. No son invenciones, y si lo fueran, son invenciones dentro de una modalidad. Alguien, los fundadores de la modalidad, porque nunca hay un Jesucristo que fundó algo, los sacerdotes fundadores de una modalidad establecen algo que debe ser cumplido, y para ello, teniendo en cuenta los desorejados que pueden ser las generaciones futuras de la comunidad africanista, establecen tabús. El que está de acuerdo, bien, y el que no está de acuerdo, que esté afuera. No hay problema. ¿Ok? Existe un Itán en el cuerpo de Itáns del Batuque que establece el decreto. O sea, a través de esa leyenda, a través de ese relato mítico, queda claro que es Baralodé el que pone el decreto de que las mujeres no se acerquen a sus fundamentos ni manoseen su ayé. A ver, si hay un orillá que decreta algo, es para cumplirlo. O sea, somos tan impertinentes y tan ignorantes que a veces no cumplimos la palabra de nuestro jefe, y encima, cuando un orillá que es destinatario de nuestra fe y de nuestro desarrollo religioso, decreta algo, tampoco se cumple. O sea, a ver, ¿dónde empieza y dónde termina el tema de que el fundamento tiene límites? Si quieren crear otra religión, háganla, pero háganla con otros elementos. Ya que van a inventar, inventen todo, hasta los nombres de los dioses a los cuales ustedes vayan a rendirle culto. No se armen de un presupuesto que ya existe y que no los necesita a ustedes para que cuestionen ninguno de los fundamentos, porque hay generaciones enormes de sacerdotes que cumplen con el fundamento, y por unos cuantos desaforados que pueden contarse en bastante cantidad hoy día, no va a peligrar la modalidad de culto. Pero ustedes están engañando a la gente, porque ustedes dicen ser pai de santos o mai de santos del Batuque, y es mentira, porque no cumplen con el fundamento del Batuque. En este Itán, que yo no voy a contar por falta de tiempo, este Itán se encuentra en Odu Ejioko. A ver, voy a hacer una salvedad porque esto es importante. El Batuque tiene un método oracular.
El original es el Merindilogun. Es el mismo Merindilogun que aplica el candomblé, que aplica la ocha cubana y que se yoga en territorios yorubanos y territorios Edo. Y buenas partes de los territorios daomeanos también. El Merindilogun funciona a través de 16 cauríes, 16 bucios, y se manifiestan 16 divinidades que llamamos Odú. El que dentro del batuque no conozca los nombres de los Odú, no sepa los grados adivinatorios que manifiesta cada uno de los Odú, no pueda trabajar con Odú y no consulte por Odú, será porque perdió raíz o porque su linaje decidió simplificar el yogo de bucios. ¿Hay simplificación del yogo de bucios? En América hay infinidad. Básicamente hay un sistema de 8 bucios, un sistema de 12 bucios y un sistema de 7 bucios que son muy generalizados tanto en el candomblé como en el batuque. ¿Son errados porque son inventos? No. Los sacerdotes que implementaron esos sistemas verificaron que funcionaban, a lo mejor los trajeron de algunos sectores de África, porque la verdad que los territorios de Yoruba son muy grandes, muy extensos, y dependiendo de cuándo los trajeron, pueden encontrar algún africano yogando con 8 canicas, de esas que jugamos a la bolita cuando somos chicos. No sé, no podemos poner las manos en el fuego por nadie acá. ¿Es errado jugar con 8 bucios, con 12 bucios, con 7 bucios? No. Yo sé jugar con 8 bucios, pero no es el mismo sistema. Es un sistema específico. Responde orillar, responde orillar. ¿Hay buen manejo de la jet? También. Si lo saben manejar. Si no lo saben manejar, es igual que si no saben manejar el Merindilogun. Hay un Dilogun, es decir, un yogo de bucios diaspórico que use 16 bucios y no se someta a la autoridad de los 16 Odú que lo gobiernan. No, eso sí ya es un invento. Es decir, tenemos que yogar 16 bucios porque 16 bucios son los bucios que estableció Oromilaya, pero a cada bucio le doy la interpretación que a mí se me canta. No es así. Tiene cientos y miles de años el yogo de bucios. Es muchísimo más antiguo que el oráculo de los ifistas en tierra africana. Entonces, si no se arrastra esa raíz, si no se conoce eso, estamos en el horno. Y otra cosa, el Merindilogun del batuque no tiene nada que ver con el Merindilogun del candomblé y tampoco con el Merindilogun de la ocha cubana. El Merindilogun, de acuerdo a la modalidad, los Odú hablan cosas que son específicas de esa modalidad. Y un africanista tradicional me dice, no, eso es imposible. Sí, es posible porque inclusive el sistema oracular es uno solo. El Opelé, los Iquín son oráculos que utiliza el sacerdote de Oromilá para acceder al sistema oracular. El Merindilogun es el más extendido de los métodos que utiliza el Babaloriyá o la Yaloriyá para acceder al sistema oracular africanista. No quiere decir que hay un librito escrito en el año 1000 a.C. en donde está la receta perfecta y de ahí no me puedo apartar. Los ifistas, sean de la diáspora o sean de África, es un culto a un solo orillá, que es Oromilá, y el sistema ya está armado. Nadie lo puede cuestionar. Por eso cuando hay alguien que improvisa o distorsiona el sistema oracular, no el sistema oracular, sino el oráculo de los Iquín o del Opelé, cualquier ifista va a señalar con el dedo que está haciendo algo errado. Por ende, un sacerdote de batuque no puede recibir de sus mayores algo y después él salir a aprender el Merindilogun tal cual lo yoga la ocha cubana o el candomblé o algún olorillá de África, porque está desnaturalizado de la mecánica y del fundamento
que está profesando, al cual se somete. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un burdo ejemplo. Los Odu Meji, que son 16 Odu de Ifá. Eso no entra dentro del Merindilogún. No entra menos dentro del Merindilogún de Batuque. Los cubanos, que tienen mucha influencia de Ifá porque en su hocha cubana entró el Ifá, a veces utilizan las definiciones de los Otumeji adentro de lo que ellos le llaman el caracol, que viene a ser el Merindilogún. Es un problema de ellos. Yo no puedo estudiar el Merindilogún de Batuque apoyándome en las definiciones que sobre los Odú da el ifismo. Los Odú son divinidades que no se inventaron en el ifismo, son mucho más antiguas. Ya las manejaba Oromila antes de que Oromila creara el culto adivinatorio en tierra yoruba. No son yorubas. Entonces, cuando hablamos de los Odú del Merindilogún, son los Odú del Merindilogún. ¿Ok? Bueno, en Odú Ejioko, en el Odú número 2 del Merindilogún, está establecido que Baralode es quien funda o preside el fundamento de una casa de Batuque. Que Baralode sea el que preside el fundamento de una casa de Batuque no quiere decir que esté al frente, fundamentado, y que sea el que defiende la casa. La va a defender, obviamente, porque es su casa, pero las finalidades y las funciones de Baralode no se limitan a ser un guerrero que está defendiendo la casa de Batuque, ni mucho menos. Sin embargo, hoy hacemos una encuesta dentro del Batuque y no va a haber uno solo que limite la función de Baralode a eso. ¿Ok? Para explicar en serio, o sea, las causas por las cuales Baralode está al frente de la casa de Batuque y no hay otro pasaje de Orilla Eshu haciendo esa función, eso lo vamos a explicar. Pero lo que no podemos explicar, porque si no, no tendríamos tiempo, haría otro video de 2 horas y media, es algunas cosas que yo voy a ir diciendo. Quiere decir que aquellas personas que no tengan conceptos religiosos más o menos esbozados pueden entrar en algún tipo de confusión y a futuro en otros videos voy a tocar temas específicos sobre esas divinidades de las cuales voy a hablar ahora, para que sepan quiénes son, cómo actúan, qué función cumplen dentro del plan divino de la existencia. En principio, el Batuque cultúa a Orillá, y Orillá es una categoría divina podríamos decir, de la jerarquía superior. Pero por debajo de los Orillás hay otras divinidades. Tengan este concepto. Ahora, cuando yo vaya hablando de algunos de ellos, se van a dar cuenta que hay otras divinidades. ¿Sí? En el video que yo había levantado de prohibiciones, quisilas y tabúes, cuando hablé de los tabúes, hablé de una Ayogun que se llama Ewo. Los Ayogun son divinidades. ¡Ay, se le puede rendir culto! No, todas las divinidades no son para cultuar, no tienen esa finalidad, están en la existencia espiritual porque tienen una función determinada. ¿Y por qué son dioses entonces? Son dioses porque están exceptuados de la evolución, cumplen su función y punto. Bueno, los Ayogun son divinidades de jerarquía menor, obviamente, a los Orillá, que son regentes de la existencia, pero están en la existencia con una finalidad precisa.
Saber quiénes son y qué finalidad tienen es conocer esas divinidades. Y no son divinidades que van a ser cultuadas nunca, porque su finalidad no es auxiliar a la persona. En el caso de los Ayogun es ajusticiar a la persona. ¿Ok? Van a ver ahora, cuando yo hable de la causa primordial por la cual Varalo D no puede ser accedido por las mujeres, que hay una divinidad o un conglomerado divino que al 90% del batuque le resulta totalmente desconocido. ¿Bien? Bueno, a una persona que recién entra a la casa y me dice, Pai, ¿por qué el fundamento de Varalo D no puede ser accedido por las mujeres? ¿Qué le explico? ¿Qué le explica a cualquier sacerdote? Hay un decreto de Varalo D por los cuales las mujeres tienen que estar exceptuadas del culto a lo D. Punto, acabó. Es suficiente. Porque como esa persona está entrando y está adquiriendo conocimientos, debería tener mucho más conocimientos para reflexionar sobre otras definiciones. Y a decir verdad, todo surge a partir de que hay un itán que establece que Varalo D prohíbe a las mujeres acercarse a él. Punto. Si la persona va desarrollando su doctrina, va a comprender otras cosas. La mayoría de los religiosos que obviamente tienen fundamento, ¿sí?, y respetan esta prohibición del OD, hablan de algo que yo voy a decir ahora y que vendría a ser también una definición bastante coherente. No es la definitoria, pero yo no puedo negar que mi jefe también me la dio en su momento. A medida que fui caminando, me dio otras cosas. Nadie entra mañana a una casa de batuque y aprende todo junto. O en un libro, por lo menos lo tiene anotado y lo va a ir estudiando de a poco, pero ya se lo dieron. No. Esta religión es de boca a oreja y paulatinamente se van aprendiendo diferentes complejidades del fundamento. Muchos sacerdotes dicen lo siguiente: Varalo D es la expresión de la libido masculina, o sea, de la sexualidad masculina. De hecho, dentro del fundamento, Varalo D es el que gobierna, ¿sí?, la sexualidad masculina. Debido a ese plano de regencia, los hombres que participamos de esa misma esencia no tenemos problema de interactuar con él, mientras que las mujeres, que son la polaridad contraria, no pueden entrar en contacto con él. Es así, en parte es así, y esta definición también la podemos dar a un hijo que ya haya transitado un poco de tiempo y cuestione nuevamente el motivo por el cual las mujeres no pueden estar en contacto con Varalo D. Pero a decir verdad, Varalo D es uno de los 201 pasajes que tiene el Orishá Eshu. Y a decir verdad, Orishá Eshu es el que ostenta la regencia sobre la sexualidad masculina. Cualquiera de los 201 pasajes tiene este ayé. Si bien, o sea, ¿por qué aparecen 201 pasajes de Orishá Eshu? Porque en un momento de la existencia, Orishá Eshu se divide en 201 pasajes para gobernar o asistir cada uno de los planos de la existencia. Quiere decir que, pasado a castellano puro, hay determinados fundamentos, determinados pasajes de Orishá Eshu que son empleados para un fin determinado, ¿sí? Esto hace que el ayé de ese orishá baje al fundamento para cumplir una función determinada, ¿sí? En el batuque tenemos 3 pasajes de Vará en cuarto santo. Es el mismo orishá, solo que su ayé viene direccionado diferente, si es Varalana, Varadague o Varayelú. En el afuera, o sea, fuera de cuarto santo, ¿cuántos pasajes de Vará, cuántos pasajes de Orishá Eshu existen en un templo de batuque? Muchas casas han perdido fundamentos y han perdido inclusive la ligazón con esos fundamentos a nivel de no poder trabajar con ellos.
Tenemos a Baralodé, que es el más famoso de todos, porque sin ese pasaje Sento no hay casa de Batuque. Tenemos a Bara Elekbara y a Eshu Lona, que también es conocido como Baralona, por una tradición de que todo lo que es Orilla Eshu en el Batuque parecería que se llama Bara, pero no es así. Eshu Lona es un pasaje de Orilla Eshu que no tiene la cualidad de Bara. Está por otros motivos dentro de la tradición. Y a veces también se lo llama Eshu Lona de Burukum. Es el mismo. Que lo utilicemos en su función Burukum o en su función de Eshu Lona es exactamente el mismo pasaje. En algún momento hablaremos de ello. Muchas casas han perdido y otras casas tienen su propia idea respecto, por ejemplo, a Bara Elekbara. De hecho, hay una nación específica que considera que Bara Elekbara no es Bara Elekbara, sino que es Elekba, y es una entidad, no es una orilla. Bueno, a ver, que se hagan cargo ellos de eso. Al Batuque, los fundadores del Batuque trajeron un fundamento que es Bara Elekbara. Es el mismo Elekbara que existe en tierras daomeanas, que existió durante más de 1500 años en tierra Edo y que no tiene nada que ver con una entidad. ¿Sí? Es un pasaje de Orilla-Eshu, de origen daomeano. Y en el caso de Lodé y de Lona son dos pasajes netamente yorubas de esos 201 pasajes que tiene Orilla-Eshu. Bien. La verdad que todos estos diferentes fundamentos del mismo orillá, todos ostentan ser los que gobiernan la libido masculina, y sin embargo tenemos hijas de Baralaná, de Baradagué, de Barayelú. Es más, los dos pasajes de afuera que no son los de, tanto el Égbara como Eshu Lona, pueden ser manejados por mujeres, pueden atender sus recintos sagrados, pueden inclusive participar de sus ofrendas y de sus obligaciones, y pasar servicios con esos ayes, con esos dos pasajes de Orilla-Eshu. Entonces no es tan como decir que Baralodé, por ser el que gobierna la libido masculina, no puede tener contacto con las mujeres, que es su polaridad opuesta. Porque a decir verdad, todos los pasajes de Orilla-Eshu, todos los Bará que tenemos en el Batuque, responden a tener el mismo ayé, responden a ser gobernantes de la libido masculina. Ahí se nos desarma un poco el castillo de naipes. Hay otro motivo por el cual Baralodé está donde está y preside el fundamento de Batuque. Como el Égbara, y vuelvo a hablar, el Égbara cultuado dentro de los 4 lados fundacionales del Batuque. De Cabinda no me voy a dedicar a aclarar cosas que tienen que aclarar ellos y decir lo que quieran decir ellos, porque es su lado y yo no me voy a meter en eso. El Égbara y Eshu Lona, por ser pasajes de Orilla-Eshu, tranquilamente podrían estar en reemplazo de Lodé si la casa fuera gobernada por una sacerdotisa. En principio parecería que esto sería posible, porque en realidad son fundamentos que conocemos y sabemos cómo fundamentarlos y cómo darle continuidad al culto y cómo aprovechar el ayé de Orilla-Eshu en esos pasajes. Y la verdad que uno dice, bueno, a ver, Pai, si el Égbara es un orillá, es un pasaje de Orilla-Eshu que no tiene restricción con las mujeres, ¿por qué no sacamos a Lodé y ponemos al Égbara? Bueno, esto tiene que ver con la naturaleza de la cualidad Olodé que tiene Eshu. Ese pasaje específico tiene una cualidad que no puede ser reemplazada por otra. ¿Quiénes cultúan a Baralodé? Se cultúa en África, en Ibadán, en Ifé, en Oyó,
y Jebú, que son las ciudades principales donde todos los americanos, los latinoamericanos van a buscar raíces yorubas? Posiblemente sí, pero los territorios yorubas son enormes y ese pasaje existe. Y todos los sacerdotes, al menos en tierra africana, de Orishayú, saben que existe y saben cuáles son sus cualidades. Y siempre está prohibido el acceso de la mujer a ese fundamento de Orishayú. Y en la diáspora, algunas casas, algunitas, no todas, en la Hocha cubana, que por ende no tiene una estructura donde todos los adeptos a la santería cubana tienen el culto a los mismos orillás. Hay orillás que sí, que están en todas las casas, hay otros que no. Bueno, algunas casas tienen fundamento de Baralote. Rige la misma restricción respecto a la mujer, rige la misma restricción. Solo que los santeros, básicamente los sacerdotes de la Hocha cubana que tienen este fundamento y lo manejan, ellos establecieron una pauta intermedia que la verdad yo amo a mis amigos de la Hocha cubana, pero jamás los entendí qué hacen, ¿sí? Y a decir verdad, esto es una variante que solamente la tienen ellos, porque nosotros, por cultuar Oriyá Eyú en la modalidad de Baralote, no lo tenemos, y quienes en África tienen el mismo fundamento tampoco lo hacen. Pero los cubanos dicen que cuando en una casa de religión, no necesariamente tiene que ser la jefa de la casa, puede ser cualquier miembro de la casa, haya yabas, es decir, mujeres muy ancianas, que ya pasaron los 80 años, esas mujeres tienen un acceso relativo al fundamento de Baralote. ¿En qué sentido? En el sentido de que pueden hacer lo que quieren con ese fundamento, no. Esas mujeres mayores a 80 años tienen la posibilidad de limpiar la casa del Odé, reemplazar y despachar el eco del Odé, las cuartiñas del Odé, encender luz en la casa del Odé, colocar una vela, colocar los frentes que colocamos periódicamente en la casa del Odé, despacharlos. Es decir, pueden hacer eso, pueden imantar los fundamentos de Baralodé, no. ¿Pueden hacer servicios invocando a Baralodé para ese servicio? No. ¿Pueden cortar enebós para Baralodé? No. ¿Pueden aprontar a hijos en Baralodé? Si bien la Hocha cubana no tiene a Baralodé, sino Eyuolodé en esas casas, Eyú no es un pasaje, no es una divinidad que se asiente en la cabeza de nadie en la Hocha cubana. Pero si existiera, no lo pueden hacer, porque rige la misma restricción de Baralodé. Y ustedes dirán, bueno, Pai, pero y el orillá no se vira, no se enoja, porque estas mujeres tan ancianas pueden llegar a estar enfrentadas a su fundamento. Sí y no. ¿Sí? Puede ser que en estas casas el pacto celebrado con Baralodé haya levantado la restricción para mujeres muy ancianas, porque hay un porqué, que después cuando avancemos en el tema se van a dar cuenta por dónde viene la mano, ¿sí? Pero la verdad es algo local de ellos, y encima no es un culto difundido, no es que todas las casas de la Hocha tengan a un Baralodé cento, por ende es como un resabio de culto a Oriyá Eyú a través de este fundamento. Y la verdad que no podemos establecer el motivo por el cual fehacientemente dan licencia a una mujer de más de 80 años para atender a Baralodé, cuando Baralodé habla de las mujeres. Porque hay mucha concepción errada en el sentido de que, bueno, mientras la mujer menstrua no puede atender a Baralodé. La mujer siempre es una mujer, menstrue o no menstrue, porque puede haber una chica de 15, 16 años que es estéril, que tiene un problema y no tiene fertilidad, es una mujer que
que no va a poder tener hijos en toda su vida, ni con tratamientos, no funciona su aparato reproductor femenino, y esta mujer estaría en la misma condición que aquella mujer que ya pasó por el periodo de menopausia, no menstrua, entonces podría atender a el fundamento de Baralodé. No, porque sigue siendo una mujer. Es más, la restricción a la mujer es restricción también para todos los niños de sexo masculino o femenino menores a la etapa de adolescencia, que es donde se desarrollan los sexos. Es decir, todos los niños hasta los 12, 13 años que se desarrollan, ya sea la mujer teniendo la primera menstruación o el hombre teniendo la primera deposición seminal, hasta ese momento son niños o púberes. Están prohibidos estar delante del fundamento de Baralodé. ¿Por qué? Porque al no tener definido todavía sus gónadas sexuales, son considerados como parte del mismo conglomerado energético antagónico a Baralodé. Bien, por ende no podemos dar una cabeza a Baralodé a un orí que lo pida como orilla regente para un niño de 10 años. ¿Qué establece la regla del batuque en esos casos? Es preferible que esa persona, esa criatura sea no iniciada, sino reciba una lavada de protección del orillá jefe de esta casa, que lo tutela hasta que cumpla los 13, 14 años, se haga hombrecito, y entonces ahí sí se lo puede incluir en un ritual de iniciación y de aprontamiento por Baralodé. Antes no. Antes es imposible. Que una mujer grande que diga, a mí ya se me retiró el periodo menstrual, yo puedo atender a Baralodé. No, es una mujer. Es una mujer. Lo que determina que haya una mujer o un hombre es la forma en la que segrega las hormonas masculinas o femeninas la glándula pituitaria, que está en el centro del cerebro, dentro del cráneo. A ver, un hombre que ha decidido ser homosexual porque tiene derecho a elegir su sexualidad, ese hombre homosexual no tiene problema de atender a Baralodé. Es un hombre. Lo que haga en su cuarto de dormir es una historia de él, pero no interfiere en la forma en la cual se expresa su polaridad, que es una polaridad masculina. Y aquel hombre que se torna travesti, o sea, tiene cuerpo de mujer porque se ha hecho operaciones, se cuida el cabello, se maquilla, cuida sus manos, pinta sus uñas, se hacen uñas esculpidas, es una mujer para todos, tanto para la comunidad religiosa como para el afuera. Pero es un hombre. Sí, Pai, pero viajó a Chile y le sacaron el pitito y le pusieron y le fabricaron una vagina, pero sigue siendo un hombre. La polaridad no cambió por una operación de genitales. Entonces, esa mujer, entre comillas, atiende a Baralodé. Y tenemos un caso sonado, que todos lo conocemos, en el conurbano bonaerense, de Lodé, que básicamente no es una mujer que es hija de Baralodé y que atiende a Baralodé, sino que es un travesti que obviamente está ordenado sacerdote y él tiene derecho a atender el fundamento de Baralodé sin el menor problema. No le molestan las uñas esculpidas en un travesti a Baralodé. Lo que no permite es que la mujer se acerque a sus fundamentos. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el verdadero motivo? Para explicar el motivo por el cual Baralodé rechaza la presencia de mujeres, tenemos que explicar algo que no está dentro del batuque, pero es la forma más fácil de entender después lo que voy a decir, porque si no nos vamos a ir a 4 horas de video. En el candomblé, en todos los candomblés, no importa si son nagó, si son maní, si son maíz, si son yeyé, si son keto, existe un ritual que se llama el ritual de Ipadé. Ese ritual de Ipadé se celebra
en las casas de mucho fundamento, una vez por semana los días lunes, y en otras casas lo separan un poco, o sea, no lo hacen tan cíclico el primer día de la semana, el día lunes, sino que sí o sí es obligatorio para poder acceder a rituales de orillar. Es decir, toda casa de candomblé que tiene que hacer un ritual de orillá, el que sea, primero va a tener que hacer el ipadé, el día anterior o el mismo día. ¿En qué consiste este ipadé? Consiste en comidas rituales y un ritual. No es que preparo la comida y se la ofrendo a fulano, ¿sí? Es todo un ritual por el cual recibe ese ipadé, en principio orillá Eshu, y después los según y las yamis. ¿Con qué intención se celebra el ipadé? Para aplacar a orillá Eshu, aplacar la energía de Gun y aplacar la energía de las yamis. ¿Bien? Sin hacer el ipadé, cualquier ritual que quiera hacer el candomblé puede llegar a fracasar. El candomblé tiene una raíz muy sincrética y estuvo, gracias a las grandes sacerdotisas del candomblé durante el siglo XX, esto se eliminó de la conciencia del candomblecista, pero siempre existe el principio de que orillá Eshu es perturbador. Por eso está ahí adentro también, recibiendo el ipadé. Y los segunes son perturbadores por naturaleza. Y las yamis son las reinas de la perturbación. ¿Qué son los según? ¿Los que tengo en el ballet de mi casa? No. Es el conglomerado de toda la energía de polaridad masculina de naturaleza única. Y las yamis es el conglomerado del femenino universal, de la energía universal femenina. De toda. ¿Ok? ¿Por qué en el Batuque no tenemos ipadé? Porque los sacerdotes que fundaron el Batuque no sabían lo que era el ipadé, cuando también se hace en algunos segmentos de África. En realidad no tenemos ritual de ipadé porque lo tenemos a Baralodé presidiendo la casa de Batuque. Ese es el verdadero motivo. Y ahora lo voy a explicar. Antes no voy a dejar así colgado el tema de la energía masculina representada, el masculino universal ancestral representado en lo según, y el femenino ancestral universal representado en las yamis. Voy a explicar alguito, no puedo explicar todo porque se va a 2 horas y media. Los según no son más familiares, así que los voy a dejar para que el que está viendo estos videos ya sabe de qué se trata la energía de Gun, ¿sí? No es de un Egun, no es de una energía de bajo astral, no, es la energía ancestral de polaridad masculina. Ahí está, ¿sí? Las yamis son su opuesto. Las yamis son divinidades y los según también en el concepto yoruba, Baba Egun es un orillá. Nosotros no tenemos esa catalogación porque los según son entidades espirituales de seres que vivieron en la tierra y desencarnaron y por procesos rituales se han divinizado. Pero cuando hablamos de Egun en estos términos no estamos hablando de un Baba Egun que tiene su nombre específico y es cultuado en una casa de Egungun. Estamos hablando del conglomerado de toda la energía ancestral de polaridad masculina. Y en las yamis, bueno, yami significa mi madre. Yo soy Baralodé con Yansá, así que Yami, Yansá, mi madre, Yansá. El término Yami no determina que haya una energía perturbadora o negativa, porque Oya, Ochin, Oba, Oyun y Emanjá también son parte de ese conglomerado de energía, de polaridad femenina universal. Son parte de este conglomerado de Yami.
Pero dentro del conglomerado Yami, para hacerlo fácil, existen lo que se llama las Yami Aye. Las Yami Aye son las grandes madres hechiceras. No están en la existencia porque sí. Son las verdaderas controladoras de la existencia humana. Ellas tienen el poder, como Yami, como madre, de engendrar vida o de sacársela a la persona. Por pertenecer al ala de las Yami Aye, esas divinidades, ¿sí?, son peligrosas y su moral y su conducta no está regida por ningún orillá, ni siquiera está regida por Olodumare. Es el poder femenino encarnado en todo lo que tenga polaridad femenina en la existencia de la Ye. Las mujeres también son parte de ese conglomerado. Me estoy hablando de Zulemita, Graciela y Silvia. Todas las mujeres son brujas en esencia. Ellas pueden dar la vida o la pueden quitar. Este es el poder femenino. Son parte de esa energía. ¿Son todas las mujeres encarnadas? ¿Son parte de las Yami Aye? No, pero hay muchas. Hay muchas. En un Itán de Odu Ocaran, sabemos que la mujer no fue creada por Orishá en el plano terrenal. ¿Qué dice este Odú? Dice que cuando Olodumare entregó la buena arcilla a Oyalá para que bajara al plano terrenal a crear al hombre, con esa arcilla Oyalá moldeó al primer ser humano y le dio el nombre de Ixelé. Un día Ixelé le preguntó a Oyalá si era posible que le hiciera una compañera porque se sentía muy solo. Entonces, Oyalá aceptó, le pareció correcto el pedido de Ixelé, pero no moldeó con la misma arcilla a la primera mujer. Fue al Orum y trajo al ser más bello y con mejores virtudes que pudo encontrar. Le dio el nombre de Ébora, no Ébora, Ébora. Y pactó con ella cosas. No voy a continuar con el Odú, con el relato del Itán. Pero esa primer mujer que viene a ser la Eva de nuestra concepción religiosa, se dan cuenta que no es creada en el plano terrenal. Bueno, las mujeres no fueron inicialmente creadas en el plano terrenal. Son encarnaciones del poder femenino universal. Son yamis por eso. ¿Bien? Existe en el concepto y en lo que sabemos sobre las yamis que la menstruación es una quisila para las yamis, sobre todo para las yami Aye. ¿Bien? Que una mujer esté menstruando es el momento ideal para que las yami incidan sobre ella para que haga determinadas cosas que ellas quieren que haga. Esta conexión entre Yami como un ser espiritual de polaridad negativa y las mujeres sobre la tierra existió, existe y existirá siempre. ¿Bien? Nosotros cultuamos a las Yami, sí, a los orillás femeninos los cultuamos, los reverenciamos y son parte de nuestra creencia. Las Yami Aye no tienen esta particularidad. No existe un culto a Yami. Ustedes habrán sentido de Yami Oyoronga. En la diáspora siempre supimos quién era Yami Oyoronga. La grande reina madre. Pero nunca le rendimos culto. Ahora los que vienen de África se traen hasta el asentamiento de Yami Oyoronga y lo tienen junto con los otros orillás. Perdón, hubo un pequeño problemita en el celular. Lo tienen junto
A todos los orillás que cultúan también tienen a la divinidad Yami o Yorongá metida ahí adentro y le hacen voz. Corran, corran, porque es parte de la degradación de los cultos africanistas en África. No es que llegó mal acá el concepto de Yami o Yorongá, ¿ok? Porque hay algunos sacerdotes tradicionales que saben perfectamente bien cómo es la cosa con las yamis. Bueno, retomando, el IPAD es hecho en el candomblé para apaciguar a Orisha Eshu, apaciguar a Egún y apaciguar a las yamis. En el batuque no tenemos necesidad de hacer el IPAD porque está Baralote. ¿Y qué cualidad tiene ese pasaje de Orisha Eshu que nosotros llamamos Baralote? Él es el que controla a las yamis. Él preside y supervisa los aquelarres de las Yami Aye. Si queremos entender un poquito más sin irnos a este punto, por ejemplo, Loté toma a las únicas dos yamis de Cuarto Santo para hacer su ayunto. Yansa u Oba. Yansa maneja básicamente la energía de Gun, la puede espantar. Oba es la gran fetillera. Se dan cuenta que los ayuntó posibles de Baralote en el fundamento de Batuque tienen una razón de ser ellas y no otras. ¿Con quién tiene mayor afinidad Baralote? Con Oyun, que es básicamente una de las grandes hechiceras. ¿Y por qué existe un antagonismo, un rechazo entre Baralote y Yemanjá? Que esto a veces se puede llegar a ver inclusive en los seres humanos. Están por separado. Y es más, hay tans que dicen que hablan de esta suerte como de estar corridos. Porque Yemanjá es la Yami que es invocada como la reina del culto Geledé, donde se apaciguan a las yamis. Y Lodé no apacigua a las yamis, las supervisa, no las controla en una fase de decir, ustedes no entran acá. Pero si el sacerdote que está dentro de Cuarto Santo está haciendo cagadas, pasen, les dice. Hay una diferencia grande en el fundamento de Baralote, en su referencia de controlar a los eguns, a lo que consideramos que es Oyá. Oya no es la reina de Eguns porque a ella ama a los Eguns y aparte como en su pasaje de Yansá es la madre de los 9 Egunes o de 9 hijos del cual el 9º es Egun. Es una cosa como que Oya la tenemos bailando por arriba de las sepulturas en el cementerio. No, el Ayé de Oya es barrer a los Eguns. Los acorrala, por eso la tenemos al frente del fundamento de Balé, para que los eguns del fundamento de la casa estén bajo control de ella. No hay una ligazón como la que muchos en el imaginario del batuque piensan entre Oyá y los muertos. Que ella intervenga en el culto de Gun, que ella intervenga, tenga una función en la desencarnación de la persona y la trascendencia como Egun al plano espiritual. No quiere decir que Oyá esté armando fiestas en donde llama a todos los Egun para que vengan a comer con ella porque son sus amigos. Al contrario, rechaza a los eguns. Por eso está en el fundamento barriendo a los eguns, inclusive barriendo a los eguns que puedan venir de afuera, filtrándose al templo, porque como hay una fundamentación de los eguns del linaje, podría haber un ingreso de ese tipo de energía. Entonces ella es la que expulsa a esos eguns. Pero cuando los eguns vienen a atacar
a los miembros de la casa o al propio templo, quien pone la barrera y no los deja pasar es Baralodé. Por eso tiene esa función que todos conocemos de defender la casa. Es de esto de lo que defiende. Y de las yamis también. Las tiene a raya, las controla. Deja entrar a esos seguns que vienen a perjudicar, o a las yamis que siempre van a perjudicar, a la casa, cuando él quiera, porque para eso es el dueño de la casa, para eso preside la casa. Y siempre va a haber un motivo, los arianos son caprichosos. ¿Ok? En este punto es donde definimos por qué las mujeres no se pueden enfrentar a el fundamento de Baralodé. Si las mujeres son yamis encarnadas, representan el femenino universal encarnado, cuando se aproximan o se enfrentan al fundamento de Baralodé, Baralodé, ¿qué hace? Les anula el sistema reproductor, las deja estériles, en principio. ¿Por qué? Porque como él controla a todas las yamis, a esa que se paró ahí adelante, le saco el poder de yami, el poder de dar vida o de sacarla. Por eso es perjudicial que la mujer se enfrente al fundamento de Baralodé. La esterilización de la mujer es la causa más leve. De ahí para arriba, lo que quieran. ¿Ok? ¿Es causante de eso, Baralodé? Su irradiación desde el fundamento, sí. Es a propósito, está puesto en esos términos para contrarrestar a una energía que no es gobernable como es la energía de las yamis, donde en otras modalidades de culto constantemente hay que aplacarla, donde hay un culto inclusive en África en donde se celebra presidiendo ese culto la Maye Manjá para calmar la ira de las Yami Ayé, que no son posibles de destruir ni de alejar de sus objetivos, que no están puestas ahí sino por Olodumaré, porque son reguladoras de la existencia. La hazaña de las Yami con el ser humano es porque el ser humano es malo por naturaleza. Así que si esa naturaleza no la modifica y la saca para afuera, las Yami se van a ensañar con esa persona. No hay culto de Yami Yoronga, No hay iniciación en Yami Yoronga, y mucho menos que una bruja de esta que tira las cartas y tiene dificultades para leer los bucios en el batú que diga, yo tengo ligación con las Yamis. Es un culto secreto, que sabemos que existe, pero el culto de Yami Yoronga existe esparcido por todo el mundo. En el Odú Eta Opuntá, cuando Yami Yoronga llega a la tierra, esparce la maldad entre los hombres. Eso es lo que dice Odú Eta Opuntá en el Merindirogún. ¿Ok? Entonces, básicamente, la mujer no puede enfrentar al fundamento de Bará porque se va a quedar estéril. Ese es el grado más mínimo. Enfermedades a nivel genital, las que se le puedan imaginar. Y a niveles mentales también, porque ¿qué es lo que segrega, lo que hace que esa mujer sea una mujer? Su glándula pituitaria, así que ese allí va a ir a atacar el punto donde se genera el femenino en esa persona que tiene enfrente. Por eso no hay posibilidades de que la mujer esté enfrentada al fundamento de Baralodé. Y Eshu Olodé tiene esa función en África desde hace miles de años, y en América no van a cambiar las cosas porque las mujeres tengan un celular en la mano. La modernidad no agota los fundamentos ni establece cosas diferentes a lo que fueron hace siglos. Bien, entonces ahora, para concluir, porque ya terminamos, ya pasamos de la hora, ¿qué pasa en aquellas casas donde, siendo una sacerdotisa, la que dirige la casa, esa mujer atiende a Baralodé como atiende al Baralaná de Cuarto Santo? No existe la ley de Baralodé en esa casa. O sea, esa casa está desguarnecida. Primero, no está bien
estable el H en la casa, porque cuando plantamos, o sea, el fundamento de Varalo D, el 90% va abajo y el 10% va arriba en el asentamiento. Esa plantación de Varalo D en la casa no está estabilizando el H en la casa. Punto número 1. ¿Sí? Punto número 2. No existe alguien que le haya pasado el H de Varalo D a esa mujer. Porque si hubiese sido así, ella tendría gravísimos problemas y lo más probable es que su descendencia ya la estuviera venerando en el ballet de la casa. No es, pero no, porque mi jefe cuando me dio lo de me dijo que yo lo podía atender. ¿Quién es tu jefe? Es un ser humano. Puede ser tan cuadrúpedo como vos o no tener fundamentos, que es lo más normal. Es decir, sabemos que muchos linajes en la década de 1940 a 1950 todavía no tenían constituido el fundamento de Varalo D dentro de la casa, de la matriz de Batuque. No nos olvidemos que muchos referentes de la religión han sido femeninas. ¿Sí? Ellas no se han auxiliado de algún mayor o de algún par, inclusive de otras naciones, para que le fundamentara a Varalo D en su casa. Ellas, de motus propio, no lo pudieron hacer, y otra mujer menos, su jefa. Entonces, de aquel momento puede ocurrir que aparezca alguna casa que tiene un Varalo D de mentirita, pero no un hombre que le transfirió, un sacerdote que le transfirió el H de Varalo D a esa casa. Entonces, obviamente que las generaciones posteriores van a tener un templo bárbaro, precioso, van a ser unos batuques hermosos, pero no va a estar presente el H de Varalo D. Y es repasable por otro pasaje de Orillá y Yu de afuera, no. Los otros pasajes posiblemente estabilicen una energía que por no tener el fundamento de Varalo D plantado, la casa no termine haciendo así. Pero no va a tener la función de limitar las dos energías fundamentales que no pueden entrar a una casa de Batuque. Esto es claro. Entonces, casa. Yo una vez mataba de la risa en un foro, un hombre decía que ellos eran como 8 hijos de Varalo D que tenía ese templo. Y la jefa, que era una mujer, obviamente que los había iniciado todos, los aprontaba y asentó todos los Varalo D de esos pobres hombres. La verdad que, si vos querés seguir creyendo, cree. La verdad que... Primero que 8 hijos todos de golpe, de Varalo D, medio raro porque el país no toma muchos hijos. Que tenga 8 hijos, parecería que Varalo D tiene un gustazo especial por tomar cabezas en esa casa, sobre todo porque van a ser atendidas por una mujer, la cual va a cortar para las obligaciones suyas. Otro error gravísimo, una sacerdotisa queda liberada por IQ a la muerte de su jefe y entonces se autogobierna, y entonces, corta para lo D. Es imposible, mujeres. ¿Tienen un marido que es religioso? ¿Tiene facas de afuera? Si no tiene facas de afuera, hay un ritual para que las facas de esta jefa pueda manejarlas él en las obligaciones o en los EBO de Varalo D. Y si tiene un hijo con mayor aprontamiento de todos los hijos que tenga, ese hijo, si tiene obés en Cuarto Santo, puede realizarse un ritual delante de la casa de Varalo D una vez que está asento para que Varalo D lo reconozca como la única persona que va a representar a la dueña de él, a la dueña de ese H, de ese fundamento. Porque la jefa de una casa es dueña de ese Varalo D que tiene cento. Solo que mi bisabuela Titina de Ollá, por ejemplo, aprontada en los tiempos fundacionales en 1912, que vivió cerca de 100 años, 99 años, vivió la abuela, falleció en 1958. Tuvo su casa abierta alrededor de 1925, 27, por ahí. Jamás pasó a una distancia de menos de 1 metro de la casa de Lodé, de su Lodé. Porque ella sabía cómo eran las cosas. Como todas las mujeres que guardan el respeto.
Yo soy hijo de Baralodé, yo tengo hijas mujeres. Y las hijas mujeres a veces me han consultado y me han dicho, pa, y no podemos batir cabeza al fundamento de nuestro jefe. No, es la forma correcta de ser hijas de él de alguna manera por ser hijas de Lilé. Es el respeto del fundamento lo que hace que los orillás abençúen a una persona, no el irrespeto. ¿Ok? Hay muchas cosas para hablar de esto. Una mujer me puede llegar a decir, yo conozco una sacerdotisa joven, muy joven, tendrá 35 años también, del conurbano bonaerense, bastante lejos de acá. Su pai de santo era íntimo amigo de mi pai de santo en Porto Alegre, y que al fallecimiento de este pai, ella corta para su lodé. Yo acredito en su jefe, sé quién era, pero esto no existe. Esto no existe. En realidad, si hubiese una prohibición que de boca en boca se ha impuesto sobre este fundamento de que las mujeres no lo tienen que atender, yo a mis hijos les enseñaría la buena doctrina, les haría reconocer que ellas no pueden tener contacto con Baralodé. Pero existen temas de fondo, un tema que hace a la energía del orillá direccionado a través de este fundamento, con una finalidad precisa. En principio, yo puedo asegurar, y no voy a acreditar nunca, que una mujer que atienda el fundamento del OD suyo esté bien. Pero en principio, lo que no hay es fundamento del OD. Pero pai, ¿qué me van a asentar? No sé. Tu jefe puede haber asentado un eyuloná para zafar de la situación. Ponele. Un elevará no, porque tiene un asentamiento bastante particular que todo el mundo lo hubiese detectado, pero la verdad que el armado del fundamento del OD y el armado del fundamento de Yuloná son diferentes, pero si la persona nunca vio el fundamento del OD, se traga tranquilamente que eso es un OD. Pero pai, me lo están haciendo invocar como Baralodé, tiene Digina de Baralodé. Bueno, entonces anda a buscar para atrás quién te autorizó. O vos un día te levantaste al fallecimiento de tu jefe y dijiste, yo voy a tener que atender a Baralodé, porque ¿quién me lo va a atender? ¿Cómo quién te lo va a atender? Te lo va a atender un hijo. Y si no tenés un hijo, tenés un hermano, sacerdote como vos. Él va a tener que atenderlo. No lo podés atender vos. No podés cortar Baralodé para habilitar las obligaciones de tus hijos en Cuarto Santo. Sos una mujer. Lo peor es que cuando la cosa funciona así, que no funciona, no hay protección en la casa. No hay protección posible, No hay protección posible. ¿Por qué? Porque no hay ningún fundamento en el Batuque, ni en la Ocha, ni en el Candomblé, ni en Yorubalandia que pueda contrarrestar efectivamente la energía de las Yami-H. No lo hay. Tendrían que tener culto, en su casa tendrían que tener culto que le dé para mantenerlas en orden. Entonces, la verdad que están a merced de que alguien lance esa energía contra ustedes y les destruya el templo. Jódanse. Si es mucho más práctico pensar que el orillá se acostumbra a tener una mujer adelante, continúenlo haciendo. No hay ningún tipo de problema. De hecho, los tradicionalistas no traen nunca ese fundamento a América. Sus jefes no se lo dan. Si sos de Batuque ya lo tenés. Fíjate cómo puedas. Yo no te lo alimento. Sí traen a Eyuloná, ellos también lo tienen. U otras cualidades de Orilla Eyú. ¿Sí? Entonces, seamos criteriosos con los fundamentos, respetuosos con los fundamentos. El fundamento permite que el ayé de Orillá sea direccionado correctamente y cumpla su objetivo. Empezar a desgranar el fundamento es hacer que ese ayé haga esto y vaya para cualquier lado, o que directamente no baje. Y cuando hay un tabú,
hay una celebración ritual por la cual eso está establecido para esta modalidad y no me importa el arabá que baje con 50 gandolas puestas una arriba de la otra y 40 bonetes en la cabeza diciendo que eso no existe ni ley y fe. Si no existe ni ley y fe, ponete la mano de algún batuquero y que te haga la fundamentación de Baralo de a vos que sos el carente, no vengas a traer ideas disparatadas. Hay muchísimos. Yo respeto a todos los sacerdotes de cualquier variante, pero cuando no me respetan a mí, les zampo los 5 dedos acá en reiteradas veces. ¿Ok? Bueno, hasta acá el video. Espero que haya servido como esclarecimiento, sobre todo de las personas que decían, ay, pa, y esta duda de por qué van a... Bueno, es este el motivo. ¿Ok? Bueno, mucha suerte. La benza de todos los orillás para todos, para ustedes, para mí, para mi familia religiosa. Que tengamos una benzuada semana. Y que nos volvemos a ver en el próximo video. Hasta pronto.